Un gusto poder saludarles. En esta oportunidad abordaremos temas muy importantes como la función mediadora del docente y la intervención educativa y el constructivismo y aprendizaje significativo, basándome en el libro de estrategias docentes para un aprendizaje significativo, capítulo 1 y capítulo 2 de la doctora Frida Díaz. La función mediadora del docente y la intervención educativa. La función mediadora del docente implica no solo transmitir conocimientos, sino también ayudar a los estudiantes a crear su propio aprendizaje. Por otro lado, la intervención educativa se refiere a las estrategias y acciones que el docente utiliza para lograr este objetivo. El rol del docente y la naturaleza interpersonal del aprendizaje. Se refiere a la función que desempeña el profesor en el proceso de enseñanza y se centra en cómo el docente influye en el aprendizaje a través de su relación con los estudiantes. Acá tenemos un profesor constructivista. Un profesor constructivista ayuda a los estudiantes a construir su propio conocimiento a través de la exploración y la experimentación. Es un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos. El profesor actúa como un puente que conecta a los estudiantes con el conocimiento, ayuda a interpretar, a organizar y a aplicar la información para que sea significativa. Es un profesor reflexivo que soluciona problemas pertinentes al contexto de su clase. El profesor es capaz de identificar problemas y encontrar soluciones efectivas. Por ejemplo, el profesor nota que algunos estudiantes tienen dificultad para trabajar en equipo. El docente implementa estrategias y actividades para fomentar la comunicación y la empatía. También promueve aprendizajes significativos. El objetivo es que los estudiantes comprendan y retengan el conocimiento de manera profunda, conectando con sus experiencias y conocimientos previos. También promueve la colaboración. Es importante fomentar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo donde todos comparten ideas y resuelven problemas. Y lo más importante, el apoyo emocional. El docente crea o transmite un ambiente seguro y de apoyo donde los estudiantes se sienten motivados y valorados. Representación y pensamiento didáctico del profesor, su influencia en el aprendizaje. Se refiere a las ideas, creencias y conocimientos que un profesor tiene sobre cómo enseñar y cómo aprenden sus estudiantes. Por ejemplo, si un profesor cree que los estudiantes aprenden mejor haciendo actividades prácticas, diseñará clases de experimento en lugar de teoría. Acá por este lado tenemos el pensamiento didáctico del profesor. El pensamiento del profesor afecta directamente cómo enseña, lo que a su vez influye en cómo los estudiantes aprenden. Los profesores tienen ideas y creencias sobre la enseñanza que influyen en su práctica. También la docencia de sentido común. Esta se refiere en la forma de enseñar basada en la experiencia personal y las creencias tradicionales sin reflexión profunda ni una base teórica sólida. Es necesario un trabajo docente, colectivo, reflexivo e innovador para superar esta problemática.
Los profesores regularmente se reúnen para compartir ideas, discutir problemas y buscar nuevas estrategias de enseñanzas basadas en investigaciones educativas. La formación del docente como un profesional autónomo y reflexivo. Esto se refiere a un maestro que busca constantemente nuevas formas de aprender y crecer y se pregunta qué hizo bien y cómo podría mejorar para aplicar actividades significativas. Principios constructivistas para la formación docente. Tenemos la formación integral, saber, saber hacer y ser. La formación del docente debe abarcar no solo conocimientos teóricos, sino también habilidades prácticas y desarrollo de valores y actitudes positivas hacia la enseñanza. Tenemos también reflexión y acción transformadora. Acá el profesor implementa estrategias para involucrar a sus alumnos en la clase. Está el análisis del pensamiento didáctico del docente. El docente tiende a favorecer a los alumnos que participan en clases y deciden implementar estrategias para involucrar a los demás. La innovación y ruptura de barreras. Acá fomenta la creatividad y la búsqueda de nuevas formas de enseñanza, superando las prácticas tradicionales que ya no son efectivas. Esta es una interrogante muy importante. ¿Cómo podemos fomentar la reflexión en la práctica docente? A través de la formación continua, participando en programas de formación que fomenten la reflexión y el desarrollo profesional. El docente ante el discurso de las competencias. Las competencias implican un proceso complejo de movilización e integración de saberes, pero que ocurre dentro de los límites, facilidades y restricciones establecidos por un dominio temático y situacional específico. Philippe Perrenau define la competencia como la capacidad para movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones. Una competencia se construye y no se transmite. Segundo punto, está situada en contextos y situaciones pertinentes con relación con las prácticas sociales establecidas. No puede plantearse descontextualizada. Requiere una práctica reflexiva. Es temporalmente visible. No está definida de una vez por todas. Acá podemos entender que no se aprende solo escuchando al profesor, se aprende haciendo cosas, practicando en situaciones reales. El profesor debe crear actividades donde los alumnos usen sus conocimientos para resolver problemas. También deben entender que las competencias se desarrollan poco a poco y no de golpe. Y aprendizaje significativo. El constructivismo construye activamente al individuo a través de la interacción con su entorno y la reflexión sobre sus experiencias. Y el aprendizaje significativo es un proceso donde el estudiante conecta la nueva información con sus conocimientos previos, dándole sentido y relevancia personal. Los enfoques constructivistas en la educación. Tenemos acá los principios. El aprendizaje, como número 1, el aprendizaje activo.
Los estudiantes son agentes activos en su propio aprendizaje en lugar de ser receptores pasivos de información. También, en lugar de no solo escuchar pasivamente, los estudiantes participan en debates, proyectos, experimentos y otras actividades que los hacen pensar y aplicar lo que aprenden. Número 2, la construcción del conocimiento. Los estudiantes construyen su propio conocimiento y comprensión del mundo a través de la experiencia y la interacción con su entorno. Por ejemplo, un estudiante que aprende sobre el sistema solar puede construir un modelo con materiales reciclados, lo que permite visualizar y comprender mejor los conceptos. Acá también tenemos las características. Y se encuentra como número 1 el enfoque en el proceso. Los enfoques constructivistas se enfocan en el proceso de aprendizaje en lugar de solo en los resultados. El énfasis está en cómo los estudiantes aprenden, no solo en las respuestas correctas. Por ejemplo, se podría evaluar el proceso de resolución de problemas de un estudiante en lugar de solo calificar la respuesta final. También tenemos como número 2 el uso de tecnologías. Los enfoques constructivistas a menudo incorporan el uso de tecnologías para apoyar el aprendizaje. Esto es muy importante, ya que las herramientas digitales pueden facilitar la exploración y la colaboración y la creación del conocimiento. También tenemos la evaluación formativa. La evaluación es un proceso continuo que se utiliza para informar y mejorar el aprendizaje. Es un proceso continuo que ayuda a los maestros a adaptar la enseñanza a las necesidades de los estudiantes. El aprendizaje significativo en situaciones escolares. Es cuando se aprende algo nuevo conectado con lo que ya se sabe. Así la nueva información tiene sentido y se puede recordar de una mejor manera. Tenemos acá los tipos y situaciones del aprendizaje escolar. Número 1, la que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento por recepción y por descubrimiento. Por recepción es cuando se recibe la información de otros, como de profesores o de libros, sin tener que descubrirla por sí mismo. El descubrimiento es cuando se aprende también por sí mismo, explorando y encontrando la información. Tenemos como número 2 la relativa a la formación en que se incorpora el conocimiento en la estructura de conocimientos o en la cognitiva del aprendiz por repetición y significativo. Por repetición, acá es cuando se memoriza la información sin entender lo que significa. ¿Sí? Y cuando hablamos de un aprendizaje significativo, es cuando se conecta la información que ya se sabe con la que está por aprenderse, ¿verdad? Para darle un sentido. Y acá tenemos condiciones que permiten el logro del aprendizaje significativo. Durante el aprendizaje significativo, el alumno relaciona de manera no arbitraria y sustancial la nueva información con los conocimientos y experiencias previas y familiares que ya poseen su estructura de conocimientos o cognitiva. Las condiciones del alumno. El alumno debe estar motivado para aprender y encontrar información relevante a lo que necesita. Principios psicológicos centrados en el aprendizaje del alumno. Tenemos acá los factores cognitivos y metacognitivos. Se refiere a cómo pensamos y aprendemos. Tenemos el principio 1, que es la naturaleza del proceso de aprendizaje.
es cómo funciona el aprendizaje en general. Por ejemplo, aprender un nuevo idioma requiere práctica constante y exposición también al idioma. Principio 2 es lo que queremos lograr al aprender. Por ejemplo, si a mí me cuesta resolver un problema matemático, yo necesito eh, aprender o lograr resolver ese problema. También tenemos en el principio 3 la construcción del conocimiento. Es cómo creamos nuestro propio entendimiento. Por ejemplo, un niño aprende sobre los animales observando y preguntando, no solo memorizando definiciones. Tenemos los factores motivacionales y afectivos. Nos impulsa a aprender y cómo nos sentimos al hacerlo. Principio 7. Influencias motivacionales y emocionales sobre el aprendizaje. Acá es cómo nuestras emociones y deseos afectan nuestro aprendizaje. Principio 8. Motivación intrínseca por aprender. Es el deseo de aprender por el placer de aprender. Un niño que lee libros por su propia curiosidad, no porque se lo manden, sino porque él siente deseo por aprender y siente la necesidad de aprender también. Factores del desarrollo y sociales. Principio 10. Influencia del desarrollo sobre el aprendizaje. Acá es como nuestra edad y nuestra madurez afecta lo que aprendemos. Por ejemplo, un niño pequeño puede aprender a sumar con objetos, mientras un adolescente puede aprender álgebra abstracta. Principio 11. Influencias sociales sobre el aprendizaje. Es cómo aprendemos de otras personas de nuestro entorno social. Factores relacionados con las diferencias individuales. Acá cada persona tiene su manera de aprender, ¿verdad? No todos aprendemos de la misma forma. Principio 12. Diferencias individuales en el aprendizaje. Cada persona tiene su propia fortaleza y debilidades al aprender. El principio 13, aprendizaje y diversidad. Las diferentes culturas y experiencias de vida influyen en cómo aprendemos. Enseñar y aprender contenidos curriculares y competencias. Los contenidos que se enseñan en los currículos de los distintos niveles educativos pueden agruparse en 3 tipos básicos: declarativos, procedimentales y actitudinales. Los declarativos. Acá se ve lo que es la información sobre hechos, conceptos y teorías. Es el qué del aprendizaje. Por ejemplo, las capitales de los países, las fórmulas matemáticas y las fechas históricas. Los procedimentales son las habilidades y estrategias para hacer algo. Es el cómo del aprendizaje. Por ejemplo, resolver un problema matemático, escribir un ensayo o usar un programa en la computadora. Y las actitudinales. Actitudinales. Tiene que ver con los valores, actitudes y normas que guían el comportamiento. Es el porqué del aprendizaje. Por ejemplo, respetar las opiniones de los demás y ser responsable con las tareas. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Bendiciones.